Muy bien, bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá, muchísimas gracias por supuesto a los organizadores, este congreso ha sido fantástico, gracias Mario, gracias Pato. Yo soy el doctor García Baize del Hospital Pereira Rosell, el Hospital de Niños de Montevideo, Uruguay. Voy a hablar de catéteres y sus complicaciones sobre la unidad neonatal. Les diré que es un poco intimidante hablar después de las preciosas charlas que vemos todos estos días, siempre pasa eso en las LARP. Ayer estaba sentado con el doctor Lipsich y estaban hablando, en un momento mencionan a Luque, hablando de músculo esquelético, y me dice, me imagino que conoces a Luque. Yo me sentí también medio intimidado, digo, bueno, sí, acá siempre me toman examen. Ahí está, les muestro la clasificación de Luque, si no la conocen, pero enseguida me aclara, estábamos hablando de Leopoldo Jacinto Luque, se los presento, lo googleé, considerado uno de los grandes centrodelanteros del estado de fútbol argentino, metió 45 goles en 22 partidos, campeón en Argentina 78, mítico, así que acá siempre aprendés muchas cosas inesperadas, y además del fútbol de ahí no zafás. Bueno, no tengo conflicto de interés. Voy a coincidir un poco con la doctora Eppelman cuando hablaba hoy de los neonatólogos, los imaginólogos en la unidad neonatal. Los imaginólogos creo que tenemos que formar parte del equipo y estar en la unidad neonatal. Y tuve oportunidad de estar como 15 días en París en el centro del doctor Lichtenstein, que como mencionaba la doctora cuando hablaba de eco de pulmón, fue uno de los que describió muchos de los signos de eco pulmonar. Y cuando estuve con él me decía, un radiólogo. Porque todos los que van a aprender esos signos pulmonares que fueron descritos para intensivistas, no son intensivistas nada más. Y entonces es importante que nosotros no perdamos esto y formemos parte. Hace poco estaba en una reunión, unas reuniones que hacemos en cuidados intensivos, y estas son gráficas que hacen las nurses del lavado de manos. Ellos prestan mucha atención al lavado de manos adentro de la unidad neonatal. Y nosotros también le prestamos atención, y ahí están señalados los estudiantes, los médicos, los enfermeros, si se lavan las manos, los controlan muy celosamente, y después muestran unas gráficas con cuántas veces entra cada uno en una unidad neonatal, y tienen hasta las personas que limpian el piso, todo, porque es muy importante. Y yo le digo, ¿y dónde están los imaginólogos? Porque realmente me llamó mucho la atención. Yo decía, bueno, nosotros tenemos que estar ahí, en todo sentido. Entonces, en estos tiempos del Point of Care Ultrasound, que nosotros también les enseñamos a esos, creo que el imaginólogo tiene que estar integrado al equipo. Muchas veces el imaginólogo ve elementos que los clínicos pasan por alto, y si uno está sentado informando radiografías, también tiene que ver cosas que de repente a uno no se les pidieron, y puede enseñar semiología radiológica a los residentes y a los clínicos también. Y de hecho generar cambios en el manejo de los pacientes, no es un rol pasivo. Bueno, vamos a hablar de la valoración de los ejes venosos y los catéteres, complicaciones trombóticas, complicaciones no trombóticas. Empezando por los tipos de catéteres que hay. Los tipos de catéteres más importantes son el catéter arterial umbilical, el catéter venoso umbilical y los llamados percutáneos en nuestro país, las vías venosas centrales por inserción periférica, por su sigla en inglés PIC. Se puede evaluar por radiografías o por ecografía. Por radiografía es la más interpretable por los clínicos, están más acostumbrados, permite valorar las estructuras. Muchas veces la radiografía se pide para muchas cosas, no solo para valorar el catéter, por supuesto, y ni que hablarla contra es la radiación. Habría que desestimular pedir la radiografía solo para valorar el catéter. Por ultrasonido, obviamente la ventaja no tiene radiación, puede servir muy bien como guía para colocar incluso y controlar enseguida dónde queda el catéter. Y después, como contra, hay que hablar que requiere entrenamiento. ¿Entrenamiento de quién? Bueno, nosotros idealmente deberíamos hacerlo, pero en algunos casos y para algunas indicaciones es bueno que manejen algunas de estas cosas también los intensivistas. El catéter arterial umbilical, bueno, hay que conocer siempre su recorrido. Su recorrido hace una vuelta hacia abajo y después sube, porque entra por una de las arterias umbilicales hacia la ilíaca interna, después sube a la ilíaca primitiva y hacia la aorta. Esto es una fotografía de un papel de lo que tienen pegados ellos en la pared, los intensivistas. Ellos tienen pegados todo este esquema de un manual que usan ellos en colores los niveles de origen de las distintas ramas de la arteria aorta. ¿Por qué es importante saber los niveles de origen? Porque la punta del catéter arterial tiene que estar colocada en esta posición que está acá abajo, que es una posición considerada correcta pero baja, a nivel de la altura de L3 o L4, que es más abajo del origen de las renales, en las mesentéricas, o en otra posición correcta, alta, más ideal todavía, que está entre la sexta y la décima vértebra dorsal. Si está entre medio, acá es una mala posición, porque justamente puede estar obstruyendo el origen de algunas de esas ramas. Por ejemplo, este es un ejemplo, si nosotros medimos las vértebras y las contamos,
podemos ver que la punta del catéter, que hace una vuelta acá, entra y sube y termina acá, está en una buena posición correcta, alta. Y este es un ejemplo de un catéter mal posicionado, en que la punta del catéter está acá y hay que bajarlo o retirarlo. Por supuesto lo vamos a controlar siempre con ultrasonido. En el corte longitudinal vamos a verlo bien aquí en la aorta. Lamentablemente cuando está muy alto, está cubierto por el aire pulmonar y no vemos bien dónde termina, ¿verdad? En el corte transversal se lo ve muy bien, excepto cuando llega a una altura muy importante. En este caso vemos la punta. Es importante ver que acá casi siempre hay un artefacto cuando llega al aire pulmonar, y eso no hay que confundirlo en ningún caso con una trombosis. Bueno, puede tener muchas complicaciones los catéteres, algunas son más importantes que otras. Las infecciosas son importantes, las vasculares ni que hablar, la trombosis en particular, la hemorragia, en el caso de los arteriales el vasoespasmo particularmente. Después puede haber migración o perforaciones muy graves, las complicaciones como taponamiento cardíaco, por ejemplo, y otras como la rotura o la fragmentación. Un catéter que se rompe también no son frecuentes, pero son importantes. Esto es una cosa muy frecuente que se ve con un catéter arterial. Si bien cada vez se ponen menos catéteres arteriales, episodios de vasoespasmo dan pequeños episodios de cianosis que muchas veces no requieren estudios, no se llega a hacer un estudio porque ceden, se van, pero a veces pueden dar el miembro completo, como en este caso, isquemias muy severas que se tratan con nitrito, por ejemplo, y anticoagulación, y van cediendo, por suerte, la mayor parte de las veces. Este es un caso de la literatura de algo relativamente bien descrito, una oclusión de la arteria glútea inferior, que es una eventualidad horrible, pero que puede pasar, que puede dar una cianosis o, como en este caso, una necrosis glútea, y también asociada a una parálisis del nervio peroneo, porque esa arteria también irriga el nervio ciático, y puede dar una deformidad del pie. Por suerte, es más frecuente que uno vea episodios de cianosis y que después ceda espontáneamente. Una trombosis de aorta tampoco es algo frecuente, pero puede ser bastante catastrófico, como vemos la trombosis en el eje longitudinal, en el eje transversal, todo el trombo ocupando la aorta. Vemos lo que le pasó a este chico en particular, que tenía un trombo que comprometía una parte del ostium de la arteria renal, se había manifestado por una hipertensión severa. Cuando hay una hipertensión severa es una de las cosas que hay que sospechar cuando hay un catéter o hubo un catéter puesto, y en este caso le da una isquemia del riñón derecho, que de hecho se disminuyó de tamaño comparado con el riñón izquierdo bien perfundido. También puede comprometer el ostium de la arteria mesentérica, como en este caso había terminado acá el catéter exactamente en el mal lugar donde no debe, enfrentado al ostium de la arteria mesentérica superior, y este chico tuvo una acidosis importante que era de origen intestinal, digestivo. Si se produce una verdadera oclusión puede ser catastrófico, ¿verdad? Porque puede ser una necrosis masiva. En este caso se opuso al ostium del tronco celíaco y le dio una estenosis significativa, que por suerte se trató en forma conservadora, porque produjo una pequeña trombosis ahí no oclusiva, difícil de ver, pero que se veía muy bien en el Doppler color, y se dio espontáneamente. Más raro también, pero caso como este chico de una tromboembolismo, una trombosis de la aorta con embolia. En este caso lo que ocluyó fueron ramas altas, una arteria axilar que le dio un cuadro muy feo, realmente con necrosis. Hubo que hacer escarectomías, fasciotomías, por suerte se pudo salvar el miembro, pero el mismo chico también tuvo embolia, hizo un infarto en territorio silviano izquierdo muy importante. También le vimos en el hígado esta lesión, en el contexto que plantear que también sea embólica, como puede embolizar para cualquier lado. Un caso del doctor Lipsich, mostraron este precioso caso y mostraron el precioso artículo de la doctora Eppelman, de una rotura y una fuga de medio de contraste. Esto es mucho más raro, por suerte, que su otro accidente relatado en los catéteres arteriales. También lo que puede pasar es, como les decía hoy al principio, es que un catéter se rompa. Esto, por suerte, es mucho más raro y muy probablemente se deba a que alguien lo cortó sin querer con algún bisturí en alguna maniobra. En este caso, quedó cortado el catéter arterial ahí, que sube, pero está cortado al ras. En el ultrasonido lo vemos en un corte transversal en la cicatriz umbilical, y el catéter que quedó cortado ahí, muy al lado, lo vimos varias veces y los cirujanos 3 veces trataron de explorar y sacarlo, no lo pudieron sacar. Ahora el chiquito tiene como 3 meses, lamentablemente el catéter siempre está bailando en la luz, en el corte longitudinal, en el corte transversal. Eso no es bueno, porque esperamos que epitelizara o se trombosara y se pegara a la pared, pero con el flujo aórtico no se pega y lamentablemente va a haber que sacarlo por vía intervencionista. El catéter venoso umbilical, bueno, este es un catéter
muy frecuentemente utilizado en neonatos y prematuros, más frecuente que el arterial hoy en día, y se usa para muchas cosas: drogas, suero, antibióticos, alimentación parenteral. Muchas de estas cosas son hiperosmolares, así que es súper importante que esté bien colocado, porque no se puede inyectar estas cosas en cualquier lado. Y no hay mucha conciencia de eso a veces, ni siquiera entre los neonatólogos. Hay que hacer siempre un barrido transversal primero, prolijo, de arriba abajo, viendo los planos, guiándose en ecografía, por supuesto, por los planos principales de las venas suprahepáticas y después de las venas del eje portal. Las suprahepáticas, saber que se pueden ver de forma muy distinta, ¿verdad?, según el grado de congestión que puedan tener. Valoración con Doppler y también la valoración de los planos portales con su flujo patópeto característico. Vamos a ver bien siempre en el eje longitudinal, que es muy importante ver bien la llegada de las venas suprahepáticas aquí a la cava inferior, que entra en la aurícula, y la cava retrohepática. Una cosa peculiar de niños recién nacidos es que hay una trombosis fisiológica de la vena umbilical que se ve así, bien como un trombo fresco, nuevo, que llega hasta acá y puede llamar la atención a alguien que no está acostumbrado a verlo, pero esto es lo que tiene que pasar, que se trombose la vena umbilical hasta ahí y que no siga por la porta, por supuesto. Aquí, pasado unos días, vemos cómo va disminuyendo de tamaño lo que es la vena umbilical, que va a terminar convertido en un ligamento, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde tiene que ir el catéter? El catéter venoso hace un trayecto hacia arriba, no hace toda esa vuelta que bajaba y subía, sino que directamente entra y sigue todo recto para arriba. ¿Por dónde pasa? Pasa por la vena umbilical, pasa por la porta penitas, pasa por la porta, rápidamente atraviesa el conducto venoso y ya llega a la vena cava inferior, o entra en la suprahepática y enseguida a la cava inferior. El trayecto es muy cortito, estos son puede ser 2 centímetros, puede ser 3 centímetros. Con poquita diferencia uno retrocede varios casilleros, digamos, de vena. Y el extremo tiene que estar en la unión de la vena cava inferior y de la aurícula derecha. Por eso es importante saber por todos los lugares que pasa, porque si uno lo baja puede estar inyectando en cualquier lado. Uno va a mirar el catéter por ultrasonido, idealmente se lo va a ver como algo refringente, ¿verdad?, con su cono de sombra acústica. Cuando está en una posición baja, este es un corte longitudinal, se lo puede ver muy bien. Y habitualmente deja un cono de sombra, pero esto depende del calibre, de la marca y del material del catéter. La verdad que es muy útil ese cono de sombra, porque si ven acá, por ejemplo, este es un corte longitudinal, y ustedes no ven algo que brilla. Usted está acostumbrado a ver un catéter que flota en la luz de una vena, de una arteria, es algo brillante, hiperecogénico, y sin embargo esto está apretado por el parénquima hepático, prácticamente rodeado, pasa por el conducto venoso, no está flotando, y entonces se lo ve muy poco brillante. Pero el cono de sombra, si ustedes mueven la mano, lo van a detectar siempre, y aquello ya puedo asegurar que esto termina acá, termina donde tiene que terminar, en la vena cava inferior, y ni siquiera entra acá, que es la aurícula derecha. Por eso les digo, ¿dónde está el catéter? Bueno, guíense por ese cono de sombra. En este caso, un catéter estaba en posición baja, aquí se veía mucho mejor con su cono de sombra, pero y cuando está en posición alta y entra y queda flotando en la aurícula, ahí se ve precioso, pero cuando está entre medio puede ser tramposo ver dónde está, ¿verdad? Bueno, la radiografía es el método más utilizado por los clínicos para ver la posición. Nosotros queremos hacer ecografía, pero se sigue utilizando más la radiografía. Sin embargo, el rendimiento ha sido considerado relativamente pobre, porque la ecografía es el gol estándar. La ecografía ve el propio catéter. Igual tenemos que estar familiarizados con dónde tiene que estar el catéter visto en la placa, en la radiografía. Las ubicaciones más comúnmente interpretadas como correctas son la silueta cardíaca, el borde diafragmático, o bien guiarse por los cuerpos vertebrales, que el catéter, la punta, se proyecta más o menos a la altura de la octava o novena vértebra dorsal. Nosotros hicimos un trabajo en nuestra unidad porque queríamos saber que también lo estaban haciendo los neonatólogos, y correlacionamos la posición correcta vista por ultrasonido con lo que se veía en la radiografía. La primera cosa que nos llamó la atención es que de todos los catéteres puestos, resulta que un poco más de la mitad estaban en la cava inferior y en la aurícula derecha, que es una posición aceptable, buena, pero casi la mitad estaban mal puestos. Eso rompe un poco los ojos, porque en casi todas las series pasa eso, que tanto como 2/3 de los catéteres de entrada quedan mal puestos. Por eso sería bueno hacer ultrasonido en el momento, porque pueden tener accidentes graves y no lo saben. Bueno, lo que vimos en nuestro trabajo para catéteres bien colocados es que si usábamos la silueta cardíaca como el lugar donde termina el catéter en la punta, el valor predictivo positivo era de 100%, negativo un poco menos, pero era muy buena la silueta cardíaca como referencia. Si usábamos el diafragma era un poco peor el resultado,
Y si usamos las vértebras, bueno, lo que se consignó en la literatura, esta es una gráfica en que se muestra la altura de las vértebras y en azul quiere decir que el catéter estaba bien puesto. Si usamos la vértebra, la T9, la dorsal 9, es el mejor lugar para dejar colocado el catéter, quiere decir que está bien colocado. O sea que si nos guiamos por eso, la radiografía puede servir aunque no usemos la ecografía. Otro signo para ver la punta del catéter, descrito por este autor, Oesterreich, hace relativamente poco, es la burbuja de aire, que generalmente cuando anda por el hígado, un poquito de aire entra saliendo del catéter y uno puede encontrar bien dónde está colocado cuando los catéteres son poco radiopacos y no se ven bien. No todos los catéteres se ven igual de fácil. Vieron que muchos de estos son muy sutiles y se ven en forma muy fea. Es importante que la radiografía esté bien hecha, por supuesto, en el caso de rotación, como en este caso, el catéter se proyecta hacia la derecha, acá está bien colocado, y acá hay una rotación izquierda y se proyecta hacia la izquierda el catéter. Esto nos puede hacer pensar, en muchos casos, que el catéter puede estar clavado en el parénquima o en mal lugar. Ante la duda, no vamos a hacer la placa de perfil solo para eso, pero se puede hacer la placa de perfil, que está muy buena, ayuda, porque el catéter tiene una forma característica en el perfil, cuando está bien colocado. Hace esta curva, ¿ven que parece una S? Lo que pasa es primero posterior a la pared abdominal, tiene un trayectito así plano, después hace una convexidad inferior y después hace una concavidad superior. Si lo correlacionamos eso con vemos en la ecografía, hace toda esta vuelta y cuando hace toda la vuelta podemos estar bastante tranquilos de que está donde tiene que estar. Lo otro que tenemos que saber nosotros y el clínico, o saberlo si no nos lo pregunta el clínico, por supuesto, es cuál es cuál. Si tenemos los dos catéteres, ni que hablar que el arterial es el que hace la vueltita para abajo y después sube y asciende, y el venoso normalmente no hace esa vuelta. Pero en muchos casos podemos encontrarnos con catéteres venosos que dan una vuelta porque se los pegan con cinta a la barriga del niño, lo pueden dejar enrollados, lo pueden dejar de cualquier manera, eso no está bueno. El técnico radiólogo siempre tendría que poner un catéter para la derecha, otro catéter para la izquierda, tienen una cintita que dicen venoso o arterial, pero además no deberían estar todos arrollados arriba del paciente. Eso nos puede confundir. Como en este caso, un catéter que baja, hace la vueltita, sube, uno no sabe bien para dónde va. En realidad es un catéter venoso que hizo esta vuelta porque estaba pegado así y se mete en la aurícula y pasa por el agujero oval hacia la aurícula izquierda. Con el perfil vemos bien que hace la curva normal del catéter venoso y sabemos que es venoso. Pero bueno, si uno no sabe, pues se encuentra catéteres todos arrollados o de cualquier manera, obviamente lo básico, si uno puede hacer ultrasonido mejor, la historia clínica, que nunca está de más leerla también, y ver al paciente, que eso es otra cosa, pero me está matando este botón. A ver, uy. Ah, bueno. Me traicionó. Me ha matado el... Voy a tener que pasar todo de nuevo. Leopoldo Jacinto Luque me hizo un gualicho en la computadora. ¿Saben lo que es un gualicho? Los latinoamericanos. Vamos a poner acá donde estábamos. A ver. Estamos ahí. Bueno, los catéteres mal puestos, como decía... Vean la historia clínica en todo caso y al paciente que no muerde. Un catéter bajo colocado en vena umbilical, un catéter bajo clavado acá en el conducto venoso, no hay que usarlos y hay que retirarlos rápidamente. Ah, bueno. Un catéter clavado en la porta derecha. ¿Hay algún problema acá? Clavado en la porta derecha. Que no sabemos si es la porta derecha o es el parénquima. Cuando está en esa posición es muy peligroso. No sé, va y viene. ¿Sí? ¿Esto será? No sé. Sí. Sí, pues. Eso. Ahí quedó, creo. Bueno. Y en este otro caso que va para la izquierda y también puede ser un catéter que puede estar clavado en el parénquima, es peligroso. Hay que evaluarlo y si no, hay que retirarlo. Puede pasar esto también con los catéteres que se enrollen, como en este caso que también se enrolla adentro de la aurícula y pasa por el agujero oval para el otro lado. Un caso en que teníamos el arterial en posición muy alta que podía llegar a las ramas del callado y un venoso también en posición mala que requiere retirarlos ambos. Bueno, los catéteres también por último hay que saber que migran, que se pueden mover tanto como en 2/3 de los casos en las distintas series, en algún momento está en un lado y en otro momento está en otro. Y si nosotros hacemos ecografía también es bueno saber en qué momento se hizo la placa y en qué momento la ecografía, porque tiene que coincidir, si no estamos hablando en momentos distintos.
El último catéter que se usa bastante es el catéter central por inserción periférica, llamado PIC, que entra, como vemos, por ramas superficiales en la cabeza, o por la vena axilar, el miembro superior, o por la vena safena interna, el miembro inferior, son los más frecuentes y llegan hasta la cava. También es un tema ver dónde está la punta del catéter. En este caso, un catéter que entra por arriba llega a la cava superior acá, pero ven que el mediastino tiene poco contraste intrínseco, es toda una cosa blanca, homogénea, que siempre puede dar dificultades para distinguir dónde está el catéter. En que nosotros lo vamos a mirar lo más prolijamente que podamos, pero el transductor puede ser relativamente grande y la vena no es rectilínea. Vemos acá un pedazo de catéter adentro de la subclavia, vemos un pedazo de catéter en la subclavia, hace una vuelta y aquí baja el tronco venoso innominado, tronco venoso brachiocefálico. Si seguimos para adentro lo podemos ver en longitudinal el tronco venoso, pero fíjense que la punta del catéter en este caso está pegada a la pared. Cuando no está flotando y está pegada, bueno, nos ayuda el Doppler para detectarlo, pero muchas veces puede haber dificultades para saber dónde está la punta del catéter. Si se mete muy adentro y hay interposición de gas puede no verse bien. En los niños chiquitos deberíamos verlo bien, pero esto hace que sea difícil de entrenar a un no imagenólogo a su vez, que no sepa hacer bien Doppler para ver esto. Esto es más engorroso si uno le quisiera enseñar a un clínico. Ven que se ve muy blanco muchas veces y uno no ve los catéteres. Uno puede mejorar, ajustar la ventana y ve que el catéter está aquí y hace una vuelta y termina recto acá. Pero da problemas frecuentemente. Entonces estos investigadores ingleses hace unos años describieron dónde debería quedar la punta para que uno quedarse tranquilo, que esté en una buena vena. Inventaron estas zonas, lo de las zonas A, B y C. La zona A es la ideal, donde tendría que quedar entre la cava superior y la aurícula, pero si no queda ahí la punta del catéter, si entra por la derecha puede quedar aquí en la zona B, flotando ahí en la cava superior. Ahí quiere decir que pueden instilar lo que quieran bien. Y la zona C para los que entran por aquí por la izquierda. A diferencia del paciente que vimos recién, que venía por acá y no quedaba acá, sino que seguía horizontal hasta acá, el catéter puede quedar en esta zona, y esta es una mala zona, porque puede haber mayor riesgo de perforación. Si uno ve el catéter horizontal, que entra por la izquierda y queda horizontal, puede quedar como clavado en la pared de la vena cava superior, está horadando y puede pasar varios días y en un determinado momento se perfora. Entonces hay un mayor riesgo de perforación cuando está en esa posición, que uno ve todo blanco y no sabe dónde está la punta. Y el otro es esta otra zona, que se consigna como mayor riesgo de taponamiento. Todos los catéteres dicen hay riesgo de taponamiento, etcétera, etcétera, porque se puede perforar la inserción del pericardio o perforar el corazón cuando uno se pasa con el catéter para adentro. La verdad es que muchísimas personas lo pasan el catéter, incluso después lo retiran, y no pasa que si nunca nada. Hay cientos de casos de taponamiento relatados, pero hay literalmente cientos de millones de catéteres colocados en todo este siglo pasado y el actual, y no, la verdad es que es algo que pasa pocas veces, pero potencialmente muy grave. El catéter puede estar bien colocado acá, pero no pasar nada, y bueno, una cosa que puede suceder es que esté en la cava superior, pero se haya obstruido. El catéter, bueno, ya le digo, si está colocado en la subclavia izquierda, puede andar bien, en la subclavia puede servir para instilar buenos volúmenes. En el tronco venoso brachiocefálico también, es la posición que les decíamos, la posición C, que funciona. En la aurícula derecha, como le decíamos muchas veces, se lo pasa hasta la aurícula, es habitual, se usa bien, y ya les digo, el riesgo de taponamiento está presente, pero es muy bajo. En la cava inferior, cuando se pasa de largo y sigue y baja hasta acá, se pasaron mucho, en ese caso se recomienda retirarlo. Y lo que puede pasar también es que se pase para el otro lado, para el tronco brachiocefálico contralateral. En ese caso se recomienda siempre sacarlo. Cuando está bien colocado, como este otro caso, llega a la cava superior, no podemos quedar contentos, pero si no funciona, lo que puede pasar es que esté obstruida. Aquí se pasó contraste para hacer la radiografía, el contraste refluyó, confirmamos la trombosis, que en ese caso se ve muy bien por ecodoppler, ¿verdad? Catéter venoso del lado derecho, vemos bien la punta que ya casi hasta la cava superior. Si vemos la cava superior, excelente, pero en algunos casos por el hábito de deposición de gases podemos no verla la punta y se ve mejor panorámico acá. Y el mismo paciente tenía otro catéter del lado izquierdo con esta otra complicación, formó un loop. Cuando se forma un loop, como un lazo, se enrolla el catéter, como se puede mover muy bien acá, siempre hay que retirarlo porque tiene un altísimo riesgo de trombosis, ¿verdad? Y se retira así nomás, se tira y se saca, no se hace nada muy exótico. Sí, es medio a lo bruto, digamos. Después puede pasar también que entre y se enrolle,
o que vaya por una vena que no debe. En este paciente tenía un catéter que entraba y se enrollaba, y aquí otro catéter que venía por acá y daba una vuelta y se metía por una vena circunfleja, o vaya a saber por qué vena. Acá tenía un catéter que tenía que ir hacia central y resulta que le hicieron contraste y resulta que se desparrama el contraste por aquí, no sabemos ni en qué vena estaba, pero evidentemente ahí no pueden estar instilando nada hiperosmolar. Los de miembros inferiores, bueno, en miembros inferiores es más parecido a cualquier catéter, también se pone en adultos, hay que verlo a nivel ilíaco, si llega como en este caso la cava retrohepática se ve muy bien, a veces está en ilíaca y no se ve por la interposición de gases, como sabemos, y la complicación que puede haber es igual que en adulto también, una trombosis de la safena, como aquí en el longitudinal el callado, que se continúa por la femoral común. Muchas de estas trombosis son cortitas, se resuelven solas, pero bueno, se hace siempre anticoagulación. ¿Cuáles son las complicaciones trombóticas? Las complicaciones trombóticas se dan por la famosa tríada de Virchow, la estasis sanguínea, la lesión endotelial y los estados de hipercoagulabilidad. Estos pacientes tienen las tres cosas. La estasis sanguínea porque dejamos el catéter, la lesión endotelial por el propio catéter, y tienen muchos estados de hipercoagulabilidad porque están infectados, tienen problemas varios. Hay una incidencia relatada muy variable desde las viejas autopsias, pasando por muchos trabajos, pero fíjense que llama mucho la atención la enorme variabilidad de la incidencia de trombosis según cómo hacen ultrasonido en los distintos trabajos. Los trabajos son muy disímiles entre sí. Y la verdad que uno se lo puede encontrar tarde, uno se puede encontrar un paciente grande, un paciente de 5 o 6 años o más, que viene a hacer una ecografía o cualquier cosa y tiene una hipertensión portal, tiene una cavernomatosis portal, esplenomegalia colateral bien instalada. Y uno dice, ¿y este paciente de dónde salió? Tuvo un catéter, hizo una trombosis y nunca nadie la vio en su momento. Y ahora ya el paciente pues ya termina en trasplante hepático con una complicación que no se vio. ¿Es subdiagnosticada? ¿Por qué es subdiagnosticada? Porque es asintomática, porque tiene síntomas o signos que son inespecíficos y porque no se busca de rutina. De hecho, por no buscarse de rutina y no tener idea de estar preocupados por esos pacientes, nosotros también hicimos un protocolo a ver cuántas trombosis teníamos nosotros. Y nos encontramos con una cantidad, encontramos generalmente trombosis de la porta izquierda, entonces es una trombosis parcial que deja pasar el flujo, una trombosis también que se ve el catéter, con catéteres bien puestos, con catéteres mal puestos, igual las trombosis son muy frecuentes, acá en longitudinal el catéter que llega y como la trombosis está en la porta en agudo, bien hiperecogénica, y se desparrama por el parénquima el suero que le ponen al paciente y no le pueden estar inyectando adentro del parénquima todo eso. En otros casos son una trombosis de cava inferior, aquí, pero eso por suerte es mucho menos frecuente, y en otros casos como se puede meter, como en este caso clavar el catéter en el parénquima. Este paciente le hicimos el ecodoppler al minuto de colocado, se le hizo la placa a los 2 minutos, se retiró el catéter inmediatamente y hizo una trombosis de la porta izquierda. Habrá tenido el catéter puesto 2 minutos, hizo la trombosis igual, porque el daño endotelial se ve, tiene un impacto enorme. Lo otro que nos damos cuenta es que esto es obvio, no está en la literatura, pero es posiblemente porque es obvio cómo es que el catéter se mueve. El catéter se mueve mucho adentro de la vena todo el tiempo, porque no está fijado, rígido. Entonces eso va a provocar un daño, ¿verdad? Y ese daño es muy importante aquí en la famosa tríada de Virchow. Les muestro acá al famoso, al mismísimo Virchow, se lo presento, que trabajaba en el Charité, en el Hospital Charité de Berlín, donde tuve oportunidad de estar un tiempo largo y era muy famoso su lema. Este señor inventó la teoría celular, fue el primero que dijo que toda célula deriva de otra célula parecida, que nos parece una obviedad, pero es el primero que lo dijo. Pero además de decir eso, inventó la palabra trombosis, inventó la palabra embolia, así que para nosotros es muy importante. Bueno, ¿qué encontramos nosotros en los pacientes? Nos encontramos una enorme incidencia de trombosis, casi 20% de los pacientes tenían una trombosis, casi siempre es en la vena porta izquierda, pero nos sorprendió a nosotros y sorprendió a los neonatólogos, y con catéteres normoposicionados y mal posicionados, igual podían hacer trombosis. Las trombosis de esa porta izquierda, después pasaba esto, se quedaba con la rama derecha permeable y la rama izquierda se iba achicando, se iba fibrosando en forma evolucionada. Y se ve así, igual que se ve una trombosis de conducto venoso que también se va como cerrando. Uno la tiene que poder identificar obviamente para suspender inmediatamente la infusión de lo que sea, pero hay que saber que al pasar el tiempo va a ir cambiando el aspecto y se va a ir achicando. ¿Qué pasa? Más a largo plazo, a los 3 años que llevamos, siempre estos chicos van a la atrofia del lóbulo izquierdo. No a la hipertensión portal porque no taparon el tronco. La mayor parte, por suerte, solo tapa en la izquierda, pero uno se va a encontrar que después hay una vena
sola, que la porta, que en realidad es la porta derecha y le falta la porta izquierda. Uno puede pensar que es una variante anatómica, el lóbulo izquierdo no está, se achicó totalmente, y bueno, si van un día, por ejemplo, a un trasplante, es bueno saber estas variantes anatómicas, ni que hablar, pero puede pasar por alto si uno hace un ultrasonido y no tiene idea. Por último, muy brevemente vamos a hablar de las complicaciones no trombóticas. También tuvimos muchas, sorprendentemente muchas, como 9 en 100 pacientes. Las colecciones intrahepáticas, colecciones de alimentación parenteral total, que se desparrama lo que estamos inyectando adentro del hígado, ven que son heterogéneas, son borrosos de límites porque es nueva esta colección, y ven que esto hiperecogénico que está en la periferia son los lípidos, las grasas que tienen metida esa alimentación parenteral, y la proteína se separa como en 2 pedazos. Y eso es típico de la parenteral, puede ser confundido por alguna persona sin experiencia con un tumor, o con un hematoma, también puede ser un hematoma y es difícil de distinguir, ¿verdad? Aquí vemos otro ejemplo de la casística que tuvimos. Ven cómo se va configurando, se va separando en ese halo hiperecogénico con un sector hipoecogénico que son las proteínas. Esto se va achicando con el tiempo, pero es muy espeso, difícil de reabsorber y se puede infectar, ¿está? Así que es bueno reconocerlo y suspender inmediatamente la inyección. Acá hay inyección de algo más en agudo, que se ve anicogénico cuando se lo acaban de inyectar. Acá hay otros ejemplos de inyecciones de suero que se ven hiperecogénicas. Estas se reabsorben mucho más rápido, en días se van y se curan, no pasa nada con el suero. Y otros ejemplos en que se ve el catéter con la trombosis aguda, entonces todo lo que están inyectando se desparramado por el parénquima. Esto era suero, no era tan peligroso, esto era parenteral, como dijimos, mucho más peligroso. Otra cosa que puede pasar es la isquemia hepática. Esto padece un verdadero infarto, ¿verdad?, no vascularizado, por inyección de ese suero hiperosmolar, como ser cuando le dan glucosado. Estos chicos de repente tienen que darle muchas calorías, pero toleran poco volumen, entonces le tienen que pasar suero glucosado, y eso, si se lo meten al parénquima, puede pasar esto. Otras cosas menos graves es cuando se sale, sobre todo en los catéteres, los PIC, que se salga el contraste al celular subcutáneo, de un edema cualquiera, está normalmente, excepto que se infecte, no pasa nada. Puede también obstruirse y desparramar el contraste, la alimentación parenteral adentro y todo a lo largo del catéter, que haga un manguito, todo chorizo en el celular subcutáneo rodeando el catéter. O en algunos casos, un verdadero absceso, que eso tiene clínica infecciosa, ¿verdad?, de todo ese, o bien parenteral o bien sangre alrededor del catéter, que se infecta y se inflama. Puede desparramarse adentro, da una ascitis común que no se distingue de otras cosas, puede ser de aspecto más ecogénico cuando es parenteral, o puede dar cuando la perforación se produce arriba en el tórax, ni que hablar que un derrame que rodea a todo el pulmón. Acá aparece una resonancia, pero es una ecografía en que tenía un derrame que realmente era muy importante, y cuando es parenteral lo que sale por el tubo parece un kilotórax, ¿verdad?, un derrame quiloso. Bueno, ¿de qué hablamos en definitiva? De los catéteres, sus complicaciones trombóticas, sus complicaciones no trombóticas. Insisto, el principal aporte, creo, del imagenólogo es acá que tenemos que formar parte del equipo, que hay que colaborar con los clínicos, aun si ellos acostumbran a trabajar solos, que se vean que somos importantes y necesarios, y además les podemos enseñar. Nosotros en este caso, con esa intervención, en nuestro sistema mostramos que podíamos disminuir el uso de los catéteres. Ese fue un impacto muy importante sobre los pacientes. Ahora se hace un estudio sistemático con ultrasonido del catéter que está mal colocado, que estuvo mal colocado incluso, también siempre le piden ultrasonido. Se hace un retiro precoz de los catéteres y se empezó un protocolo de anticoagulación sistemático, que antes se hacía un poco a ojo porque no se detectaban, de hecho no se sabía, pasaban por alto. Entonces, bueno, de todas estas cosas, siempre uno dice un take home message, pongo uno solo, porque si es que acordarse de una cosa sola, bueno, que se acuerden nada más que la localización de los catéteres y esa punta. No es más o menos importante, no es lo mismo un poquito más abajo que 2 poquitos más abajo, tiene que estar realmente bien puesto porque cambia muchísimo, tiene un gran impacto, muy importante para el paciente. Así que busque la punta del catéter, aunque usted esté informando del PACA por cualquier otra cosa y no le hayan pedido, mírame el catéter, y si va a hacer una ecografía, también incorpórala al protocolo, ¿está? Bueno, así hubiera dicho el amigo Virchow, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Yo dije, esto es muy antipático, así que lo que diría el cordobés, les explico que aprendí que esta es una expresión típica cordobesa,
Entonces, bueno, muchas gracias más bien por su atención, muchísimas gracias por la calidez y por la amistad a los amigos cordobeses. Julián. Bueno, damos por terminada esta primera sesión, pero antes vamos a invitar a los conferencistas a que se acerquen para responder preguntas del público. ¿Hay alguna pregunta en el público?